por ello que como médicos familiares debemos de saber identificar los riesgos, saber hacer acciones preventivas y con ello evitar estas catástrofes a nivel familiar. Es para mí un honor presentar a la médico cirujano y partero egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en ginecología y obstetricia del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, IMSS Puebla, certificada con el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Además, cuenta con diplomado en prevención de mortalidad materna y de ginecología infanto-juvenil. Es expresidenta del Colegio de Ginecología y Obstetricia del Estado de Tlaxcala y actual directora regional de la Federación Mexicana de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia Región 6. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Maricruz Pineda Vázquez con el tema control prenatal con enfoque de riesgo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, soy la doctora Maricruz Pineda Vázquez, soy ginecóloga y obstetra. Ejerzo aquí en el estado de Tlaxcala, como bien me presentaron, ya fui presidenta del Colegio de Ginecólogos aquí del estado y actualmente tengo el cargo de directora regional de Ginecólogo. Muchas gracias, doctora Santiago Portillo, por la invitación. Es un honor para mí compartir esta tarde algunos conocimientos de ginecología para ustedes. Bienvenidos sean al estado de Tlaxcala, me da mucho gusto que tengan este tipo de eventos académicos. Siempre hay que apostar por la formación académica continua y pues, creo que están médicos de otros estados. Bienvenidos a Tlaxcala. Me gustaría que para esta plática estuvieran un poquito más cerca en las primeras mesas porque la preparé un poco interactiva. Vamos a hacer comentarios, vamos a analizar casos. Y me gustaría que también participaran. No sé si tienen otro compañero. Bueno, vamos a dar inicio al siguiente. ¿A qué se refiere el control prenatal? El control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos que se realizan con la finalidad de llevar a cabo un diagnóstico y tratamiento oportuno de las condiciones o factores de riesgo que pueden complicar el embarazo. De todos los que estamos aquí, ¿quiénes llevan control prenatal? ¿Quiénes en su consultorio ven pacientes embarazadas? Todos, 100%. ¿Y qué actividades realizan en su consultorio precisamente para prevenir complicaciones en las embarazadas? Nuestra norma oficial mexicana que dice cuántas consultas mínimo debe tener una embarazada para evitar complicaciones. Sí, está bien. Con 5 son suficientes. Ahora, ok. Y dentro de las acciones, precisamente les damos medidas de dieta, medidas de higiene, esquema de vacunación, las vitaminas, que se pueden hacer ejercicios, se pueden viajar, su actividad sexual, todo eso es muy importante ahorita en las pacientes embarazadas. Ok, nosotros realizando todas estas actividades, ¿creen que sea suficiente? Al final de cuentas, el control prenatal es una medida para llevar a cabo estrategias que al final se entregue un bebé sano con una mujer viva y sana. Entonces, ¿qué estrategias podemos implementar en el control prenatal para llegar a ese fin? Ultrasonidos. ¿Cuántos ultrasonidos debemos hacer como mínimo en una embarazada? ¿En qué semanas? Primero, segundo, tercer trimestre, para que les puedan. Ok. Entonces,
para que precisamente analicemos en cada uno de ellos qué factores de riesgo nos pueden complicar un embarazo en cada mujer en este día. Quiero que participen, sin problema, estamos para resolver dudas. Yo sé que ustedes son el primer contacto y por eso me interesa mucho que hagan este momento. Me interesa que se llegue esta tarde esa capacidad de ver más allá de si yo puedo con esta paciente o desde un inicio la voy a requerir al especialista. ¿Sí? Porque a veces también nosotros como especialistas no es suficiente nuestro control parental, nosotros también nos apoyamos en subespecialistas y en equipos multidisciplinarios, porque de verdad que actualmente los pacientes ya no son las pacientes que están en edad fértil, son sanas, todo va bien, ¿no? O sea, de verdad hay muchos factores de riesgo que complican los embarazos y por eso seguimos teniendo altos índices de mortalidad materna. Vamos a ver el primer caso. Bueno, quiero recalcar que son casos reales, son casos que vemos en la consulta, no los inventé, no los hice para ustedes para ponerlos a prueba, son de la vida real. El caso número 1 es una paciente de 37 años con antecedentes estacuados, cesáreas 3, llega con un embarazo de 10 semanas por fecha última regla. Las 3 cesáreas previas fueron la primera hace 17 años por producto pélvico, la segunda hace 15 años por cesárea previa reciente, la tercera hace 10 años por cesárea previa y placenta previa total. Requiere ciclos menstruales regulares, no tenía método de planificación. Su fecha de última regla fue el 15 de noviembre de 2024. Requiere hábitos higiénicos y dietéticos regulares, niega alcoholismo, niega tabaquismo, niega enfermedades crónico-degenerativas y su tipo de sangre O positivo. ¿Qué factores de riesgo debe esta paciente para que su embarazo se complete? Si es una mujer aparentemente sana. Empezando por la edad, factor de riesgo más allá de los 35 años, edad paterna avanzada que puede desencadenar crianza, diabetes, etc. Después, muchas cesáreas previas. Exacto. Acuérdense, cada vez que nosotros hacemos cesárea queda una cicatriz superior y en esa cicatriz superior hay una mala implantación de la placenta que puede complicar con placenta previa o atretismo placenta. Entonces, en este paciente que ya tiene antecedentes de que su última cesárea tuvo placenta previa total, ¿creen que vuelva a tener placenta previa? Es muy probable. Un 50-70% que vuelva a tener placenta previa. ¿Y las placentas previas en qué pueden terminar? Una hemorragia obstétrica, ¿qué más? Histerectomía obstétrica, ¿qué más? Bueno, sí, o sea, finalmente la hemorragia obstétrica, histerectomía, lesiones aumenteras, lesiones intestinales, más cuando encontramos herpetismos, etc. Y pues sí, no se dice más de, bueno, un desenlace final. Entonces, este es un caso real. O sea, cuando interrogamos a la paciente, ¿por qué no se operó en su tercera cesárea? ¿Por qué creen? Su marido no firmó. El esposo no firmó el consentimiento informado. Entonces, pues mal pronóstico. Y aquí el riesgo para todos nosotros como ginecólogos que nos da dudas con estas pacientes que hay que estar llevando controles. Bueno, una paciente sí será suficiente 5 consultas parentales. Hay que estar bien abiertos con ellas por las posibles complicaciones. Así que es una paciente de 31 años, estadio 2, parto 1, con un embarazo de 12 semanas por gestión primaria, SRH negativo. El parto eutóxico fue hace 6 años y en ese parto recibió inmunoglobulina. Requiere los ciclos menstruales regulares, tiene un método de planificación familiar por lo menos un preservativo. Requiere su fecha de última regla, el 1 de noviembre de 2024. Ha llevado la ingesta de hematínicos, es originaria de Rusia, residente de Tlaxcala, con hábitos higiénicos y dietéticos adecuados, alcoholismo, tabaquismo, enfermedades crónico-degenerativas y su tipo anaeróbico. Factor de riesgo de esta paciente.
Casi es sana, o uno tiene una mujer sana, pero técnicamente el RH negativo se nos puede producir una feminización fetal. Sin embargo, esta paciente que no recibió su vacuna antier, el riesgo disminuye. Más sin embargo, no hay que dejar de lado el hacer. ¿Qué vamos a pedir en ella? Sus controles. ¿Cómo se dice? ¿Qué semanas? Son los momentos. Más adelante lo vamos a ver, pero el segundo trimestre y tercer trimestre. Si se dan cuenta, en ella, así como vemos los antecedentes, es un embarazo más planeado, ¿sí? O sea, espació muy bien el embarazo de una gestación a otra, pasaron 6 años, llevaba su propia planificación, que eran preservativos, sus ciclos regulares, y más o menos ella dijo, ya que más allá yo aprendí que compruebe, entonces voy bueno, ya está en el momento de una edad adecuada. Sin embargo, no llega, ¿por qué sería la idea? Ya se está llegando a la semana 12. ¿Qué sería la idea? Sí. Primera consulta, primer trimestre, o sea, en la semana más temprana que se pueda. Y si se puede, todavía mejor, en un mundo ideal, una consulta para la concepción, para que reciba conceptos prenatales y entonces adecuado para tener una buena gestación. Es una paciente de 25 años, con gesta con embarazo de 6 semanas por fecha de novena. Ella requiere ciclos menstruales irregulares, tiene antecedente de síndrome de ovario poliquístico. Estuvo con la gesta de anticonceptivos orales combinados durante un año y los suspendió en octubre de 2024. Su fecha de última regla es el 13 de diciembre del 2024. Ella ha estado con gestación crónico desde septiembre. Sus hábitos higiénicos y dietéticos son regulares, ni alcoholismo ni tabaquismo. Tiene antecedentes familiares, ambos padres de diabetes mellitus e hipertensión, y nos refiere a hacer ejercicio regularmente. Tiene un índice de masa corporal de 29. Ella, como está en buena edad para embarazarse. Sí, ha tomado anticonceptivos hace 3 meses. Parece que también estuvo planeando el embarazo, parece que tuvo medidas anteriores a la gestación. Sin embargo, ¿qué nos hace ruido de ella? O sea, no está totalmente sana, ya tiene sobrepeso por lo menos. Y el síndrome de ovario poliquístico, acuérdense que se considera una metabopatía y muy seguramente va a desencadenar entonces, con ellas desde el inicio, medidas dietéticas que sí ejercicio, las curvas bien, también todo eso lo vamos a ver más tarde. Número 4. Es una paciente de 40 años, gesta 5, abortos 3, cesárea 1 con embarazo de 8 semanas por fecha de primavera. Sus ciclos menstruales regulares, la última vez fue el 29 de noviembre de 2024, no llevan toda la aplicación. Requiere 3 abortos previos antes de 7, 6 y 5 años. Parece que le está intentando cada gestación. Y la cesárea que ella requiere hace 3 años, se la realizaron por preeclampsia con criterios de seguridad a las 31 semanas de gestación. Su recién nacido pesó 1.200 gramos y no mide. Refiere hábitos higiénicos y dietéticos regulares, tiene alcoholismo, tabaquismo y niega enfermedades cardiovasculares. Tiene un índice de masa corporal 23, también una mujer aparentemente sana. Sin embargo, la edad, empezando por la edad, también ya no es una edad tan saludable que digamos. Sin embargo, con antecedentes de abortos, producto prematuro y probablemente restricción de crecimiento, que es el que es adecuado para la gestación que refiere, ya que se va a repetir. Se va a repetir preeclampsia. ¿Qué tenemos que hacer?
medidas preventivas. Eso les va a pasar. Ahora, con todos estos casos que hemos visto, ¿ustedes como médicos familiares les llevan el control parental? Sí. En algunas sí se puede. Por ejemplo, a lo mejor la mujer que tiene VIH negativo es un único factor de riesgo. Pueden estar vigilando los controles de luz y en determinado momento requerirán hacer un nivel de especialista. ¿Cuál más? A lo mejor la paciente con síndrome ovario poliquístico, ustedes pueden hacer sus tamizajes y pueden llevar un control parental sin mayor problema. Pero en los pacientes que tienen estos riesgos que van a desarrollar planes de la cita previa o pueden tener una primera gestacional, entonces requerir al especialista. ¿Sí? Y esto es lo que yo quiero que ustedes que analicen en cada caso particular cuáles son los factores de riesgo que pueden complicar a las pacientes y si no voy a poner el paquete desde un inicio para que la especialidad de verdad no nos vamos a enojar de tener pacientes desde muy temprana edad gestacional para controlar con especialidad, pero está bien justificado. ¿Uno más? ¿O dos más? Una paciente de 15 años, primigesta, se realizó una prueba de embarazo hace una semana que salió positiva, fue a realizarse un ultrasonido y el hallazgo de un embarazo general de 14 semanas. Sus ciclos menstruales irregulares, nunca sospechó bipolar, está más que una baja, son niñas, son adolescentes, muchas veces se confían y desconoce la fecha de una regla, obviamente no tiene método de planificación familiar. Esta es su primera consulta prenatal, ya que yo puedo presentar un tipo pélvico con escaso sangrado vaginal y insulina. Sus hábitos higiénicos y dietéticos los tienen regulares, no fuma, no bebe, pero no ha tomado medicamentos en la semana 14, no ha tomado nada de químicos. Y aquí puse como punto importante porque creo que ustedes desde el núcleo familiar que deben hacer mucho análisis de estos casos. Ella refiere que su padre falleció durante la pandemia y su madre pues se dedica a la mantención de la familia, pero tiene que salir a trabajar, entonces no está con ellos. Es un factor de riesgo. Claro. O sea, también considerar no solo los antecedentes obstétricos, no solo los antecedentes de enfermedades previas, no solo que si tuvo malas leyes, pues, o sea, esto es un factor también, un factor socioeconómico muy importante que nos complica embarazos. Entonces, muy fácilmente puede terminar en parto prematuro, sin aborto y en muchas otras cosas. Entonces, en ella, ¿qué controles hacer? Si nos está diciendo que puede ser un parto preterno, pues sería real. Análisis de infecciones, investigar infecciones vaginales, infecciones urinarias, la longitud cervical, que está muy pobre, estamos investigando la longitud cervical. Y bueno, todos los pacientes de reforzar la red de apoyo. ¿Perdón? Reforzar la red de apoyo. En ese caso, para el apoyo. Reforzar la red de apoyo. Sí, reforzar la red de apoyo y bueno, no sé si en la escala todavía se utiliza lo que se llamaba un padrino obstétrico, que era un responsable, como también un familiar directo que puede llevar a sus consultas prenatales. Había una persona que podía hacer la competencia. Pero sí, precisamente, e incluso las autoridades, los centros de salud, jurisdiccionales, que deben estar alerta a los embarazos de profesionales. Bueno, este es el último caso, es una paciente de 17 años, gesta 1, cesárea 1, tuvo una cesárea el 24 de diciembre de 2024, puso su Navidad, a quien le tocó guardia, se le pasó muy mal porque llegó con vigilancia. Tuvo resignación de término, la cesárea se llevó a cabo sin complicaciones, hicieron un ataque de cráneo que solo reportó de la celular leve, fue valorada por el servicio de cuidados intensivos, que no hizo muy bien como el tratamiento, fue regresada 3 días después por el COVID, no aceptó todavía la medicación. Y ella acude a consulta por presentarse allá desde hace 3 días, sin otros datos de su espacio. Encontramos una TEA de 140 sobre 90 milímetros de mercurio y ella nos dice que sí fue regresada con una liberación programada, pero lo suspendieron
y el tratamiento, acuérdense, no solo es durante la gestación, tenemos que avanzar cada vez por medio de ahí es donde muchas veces con muchas pacientes llegan a crecer, porque ya no les damos seguimiento de puerperio y sobre todo pacientes graves que empiezan un diagnóstico que se vive. Entonces, no se queden nada más, acuérdense la definición de muerte materna. La definición de muerte materna es el fallecimiento durante la gestación o incluso hasta los 42 meses posteriores a la resolución del parto. Entonces, esta niña todavía se puede complicar, todavía puede fallecer, todavía va a captar las estadísticas, así que no dejemos de un lado, no hagamos a un lado el puerperio. Aquí te podemos nosotros reportar. De hecho, hay que investigar la razón por la que no aceptó método de planificación. Reforzar esa parte, bueno, con consejería obviamente, y también reforzar también la adherencia al tratamiento. Ahí comenta que suspendió el tratamiento antihipertensivo, entonces es importante reforzar esa parte. Educación sobre la promoción, el tratamiento, pero es un momento que nosotros todavía podemos aprovechar antes de que inicie tome su vida sexual, para que nosotros la mandemos con un método a casa. Ahora, viendo estos casos que digo que son casos del día a día, ustedes precisamente llévense de esa parte de que tienen que estar analizando con las mujeres con qué paciente puede tener complicaciones que puedan intervenir con la función o incluso con el. Bueno, vamos a ver ahora si la teoría. Esta es la tabla del riesgo obstétrico. Acuérdense que las embarazos generalmente los categorizamos como embarazo de bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo, de acuerdo a los factores de riesgo que tiene la paciente. Como ya vimos en los casos, vamos a tomar en cuenta desde la edad, el índice de masa corporal, si fue un embarazo deseado, si fue planeado, si tiene esquema de vacunación, si es primípara o multípara, si tiene diabetes, enfermedades crónico-degenerativas, precisamente las gestaciones, si ha tenido cesáreas, abortos, porque han sido. Muchas de estas tablas ya las tenemos generalmente en los sistemas de salud que vamos haciendo, incluso que las categorizamos por semáforo, que son verde, amarillo, rojo, un café cuando ya estén muy largo. ¿Vale? Pero bueno, no se queden también con la idea de que una mujer de 20 años, sana, que hace deporte, que tiene una buena alimentación, no se va a complicar, porque ¿qué creen? En los reportes de muerte materna son las que más fallecen. ¿Sí? Las pacientes que aparentemente están sanas, que aparentemente están en una edad adecuada, están llevándose las estadísticas de muerte materna. Así que mejor considerar todas de alto riesgo. ¿Y por qué es importante el control parental? Porque como ya lo dijimos, es tomar acciones o medidas preventivas que nos eviten muertes maternas. Esto pues ya lo saben en todos los congresos, lo decimos, lo escuchamos, lo vemos. Ya bien tatuado en diario, están falleciendo muchísimas muertes asociadas a complicaciones del parto y del puerperio. Aquí no se ve en la tabla, pero en la tabla de las tasas de muerte materna en el 2024 sigue siendo en primer lugar en parto obstétrica, siguen muriendo pacientes por preeclampsia, por aborto, por infección, y pues acuérdense de todas esas muertes, de todas las muertes que se reportan, el 80% de ellas pueden ser prevenibles. Así. Es parte de lo mismo, porque es importante el control prenatal, precisamente para prevenir la muerte materna. Los médicos y el personal de salud, sobre todo el primer contacto, que es nuestra primera mano, que pueden realizar las mediciones oportunas antes. Por ejemplo, si alguien le hubiera hablado a la primera paciente que tuvimos, que está 4 cesáreas, si alguien le hubiera dicho, señora, ponga su método de planificación, o que se opere su esposo, o usted programa de médicos, ya no está en edad, ya tiene muchas cesáreas, ya tuvo una placenta previa, ya le fue una vez, ya ponga ese método, cuídese. O sea, tal vez porque esto es verdad, pero precisamente es lo que queremos, adelantarles antes, durante y después del embarazo. Bueno,
prevenir anomalías congénitas, disminuir el impacto de diferentes factores que pueden complicar el asesoramiento para lograr el embarazo, porque también hay muchas que actúan por no lograr embarazarse, que conozcan el esquema de inmunizaciones y nosotros conocer antecedentes clínicos de depresión. Aquí está lo que decíamos hace rato, la norma oficial mexicana nos recomienda 5 consultas prenatales como mínimo. La primera se debe dar antes de la semana 12, la segunda entre la 22 y 24, la tercera entre las 17 y 29 semanas, la cuarta entre 33 y 35 y la quinta entre 38 y 40. Imagínense todo lo que pasa entre la semana 12 al 22. Todo lo que nosotros podemos hacer de acciones en esas semanas y que no la veamos, es demasiado tiempo que perdemos. Actualmente podemos hacer los ultrasonidos estructurales desde el primer trimestre para descartar malformaciones congénitas. Ya podemos hacer un doble de arterias uterinas que nos predice preeclampsia, destrucción y crecimiento. Ya podemos hacer la curva de tolerancia a la glucosa desde el primer trimestre. Podemos hacer precisamente cultivos, laboratorios, muchas cosas, muchas acciones. Y si no vemos pacientes en esas semanas, se nos está yendo la oportunidad incluso de promoción de la salud, de la depresión y de todo. Entonces, actualmente la recomendación, por lo que se propone, es que se volteen el año de semanas, que ahora en vez de decir solo una consulta antes de la semana 2 y después la 2 hasta la 22, verla más seguido en el primer trimestre, hacer más evaluaciones y ir disminuyendo las consultas conforme avanza la gestación. Eso no quiere decir que al final ya no la vamos así, ¿verdad? Sí la vamos a seguir viendo, pero no perdemos precisamente esa oportunidad de hacer acciones preventivas en el primer y segundo trimestre. Esta es una propuesta por la ACOG, la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia, que se vea una visita cada 4 semanas hasta la semana 28, una visita cada 2 semanas de la 28 a la 36 y una visita semanal de la 36 a la 40 por parte. El INPE, que es el Instituto Nacional de Ginecología, propone una consulta entre 6 y 8, segunda de 10 a 3.6, tercera de 18, cuarta 22, quinta 28, sexta 32, séptima 36 y octava a las 38 por periodo. Aquí por lo menos son 8 consultas por mes, ¿sí? Pero 5 a lo mejor está bien como mínimo requisito, pero si se puede más, mucho mejor. Así es. Esto pues ustedes ya lo saben. Yo creo que a ustedes les toca mucho que ya es primera vez que vamos a solicitar o que vamos a hacer, lo que ya comentaba el doctor Azarino. Vamos a hacer su historia clínica, su exploración física, tamizaje de riesgo gestacional, revisión odontológica, no se les vale, que también esto es muy importante, la limpieza dental, el caries, el problema dental que también puede complicar. Bueno, no sé si sepan, las caries ya se considera una infección que también puede desencadenar parte prematura. La entrega de cartera de salud, solicitud de estudios de laboratorio y ultrasonido, las medidas de promoción de la salud, lo que decíamos de la dieta, la higiene, los cuidados, ejercicio, hablarles desde la primera consulta, les podemos hablar de métodos de planificación, promoción de la lactancia materna y firma del consentimiento informado. Todas las pacientes embarazadas deben firmar consentimiento informado desde la primera consulta y estar sabedoras de todas las complicaciones que pueden pasar en el embarazo, así sea la más sana. Así es. Entonces, primera consulta prenatal, historia clínica detallada. Lo voy a pasar un poquito rápido porque yo sé que ustedes ya lo saben, tienen que ahogar, que explorar, tiene un poquito de propedéutica. Dentro de los datos generales, pues muy importante su edad, el estado civil, el nivel socioeconómico, los estudios, el empleo, si tiene antecedentes para diabetes, hipertensión, preeclampsia, cardiopatías, si ya han tenido productos con malformaciones, o en la familia hay pacientes malformados, de los antecedentes personales no patológicos, alcoholismo, tabaquismo, sedentarismo, el RH, los patológicos,
funcionales preexistentes y también saber antecedentes de la pareja. Es importante saber su estado de salud, si fuma, si ha tenido hijos previos, si algunos de sus familiares han tenido malformaciones, alguna enfermedad importante. Y aquí, bueno, los objetivos más importantes de control parental: la gobernanza, el ritmo, el inicio de vida sexual, el número de parejas, la fecha de últimas reglas, la voluntad de planificación previa. Se ha hecho psicología porque también muchas, bueno, por ejemplo, de las jovencitas que vimos, muchas no han tenido ninguna psicología o colposcopía. Bueno, ya los antecedentes que todos saben. La exploración física, de signos vitales, de peso, pantalla, de masa. Bueno, como ya me dejan todos los casos de la piel, de mucosas, de estado de hidratación. Esto todo lo describimos porque precisamente desde aquí podemos sospechar enfermedades, como para la patología de tiroides, si la hepática, podemos estar pensando ya de una hepatopatía. Explorar el tórax, las mamas, cómo valorar las extremidades. Esto porque es muy importante, porque acuérdense que al final vamos a valorar, bueno, ustedes no, pero a nosotros nos sirve para valorar la vida de nacimiento. Entonces, si desde el inicio el paciente que tiene traumatismos en columna, sobre todo la lumbar, si tuvieron traumatismos en coxis, o si nació con displasia de cadera, o si tuvieron X problema en los pélvicos, podemos ir pensando ya desde que va a ser programada necesaria. En el abdomen del primer trimestre, el útero no es palpable, se debe hacer tacto de memoria. Auscultación y palpación del abdomen. En el segundo trimestre ya se palpa el abdomen uterino, hay que iniciar la medición. A la semana 20 se alcanza la cicatriz cervical y va creciendo 1 centímetro por semana. Desde la 20 a la 32 debe coincidir más o menos. Obviamente esto no aplica para capilares, con pacientes que tienen, por ejemplo, hipertrofia que les puede dar, o también pacientes con obesidad que quedan fondo más alto. Ya se puede auscultar la frecuencia capilar. Maniobras de Leo, pues ya les conocen también desde la universidad, que todos saben realizar las maniobras de Leo para investigar la situación, la presentación, para auscultar el latido cardíaco. No sé si ustedes hacen exploración en contacto vaginal. Generalmente no va. Casi siempre somos los especialistas del contacto vaginal. Evaluamos los estrechos de la pelvis ósea, la posición del cervix, la longitud, la consistencia, si la dilatación, la altura de presentación, variedad de posición. Todo esto es más de lo que así es. Los primeros estudios que solicitamos, que llega la paciente desde la primera consulta prenatal, hay que hacer toda una batería de estudios, desde la biometría hemática, clínica sanguínea, el grupo, el pH, examen de adenina, las pruebas para sífilis y VIH, el urocultivo, cultivos específicos para el plasma y clamidia en pacientes con riesgo, sobre todo pacientes con dispas, adolescentes, y la curva de tolerancia a la glucosa. La curva de tolerancia a la glucosa se debe realizar desde la primera consulta que llega si la paciente tiene factores de riesgo. Más adelante vamos a ver pacientes con factores de riesgo para esto. Y sí o sí a todas las pacientes entre la semana 24 y 28 de gestación. Así es. Los ultrasonidos de los que hablábamos, como mínimo 3, primer trimestre. Primer trimestre de la semana 11 a 3.6 semanas nos sirve para evaluar la calidad fetal, identificar el número de embriones, la detección de edad gestacional y ya se puede hacer talizaje aquí para preeclampsia y de malformaciones. Es importante porque, acuérdense, aquí es donde nosotros detectamos, como el caso de la paciente que era su primer ultrasonido y ya detectaron el embarazo general, ¿no? Entonces, bien importante desde el primer trimestre hacer el segundo trimestre se hace entre la semana 18 y 24 y también es para el diagnóstico de anomalías estructurales y se repiten los marcadores para preeclampsia. Aquí muy importante la longitud cervical, ya podemos hacer longitud cervical para prevención de parto preterino. En el tercer trimestre, de la semana 32 a 36, para evaluar la curva de crecimiento fetal, si hay anomalías de la placentación.
inmunización en los pacientes que tienen VIH negativo, tamizaje para diabetes, VIH, sífilis, para descartar bacteria asintomática o infección por este protocolo de PUE, para parto pretérito, para preeclampsia y tamizaje para anomalias cromosómicas. Tamizaje para anemia, a todas pues hacemos VIH desde el inicio. Puede ser que tenemos una anemia fisiológica avanzada, que es por el aumento de volumen plasmático, ¿verdad? La hemoglobina como mínimo en el primer trimestre tenemos otra que sea de 11 gramos por decilitro, en el metapito de 33, en el segundo trimestre de 10.5, en el metapito de 32, y en el tercer trimestre de 11 también, en el 33. Así. Cuando hay hemoglobinas más bajas de 7 gramos, o puede ser tratamiento oral, hay que considerar una transfusión sanguínea. Y esto hacerlo después de las 24 semanas porque se acerca el momento del parto. Acuérdense que en el parto la paciente va a perder sangre. Entonces, es bien importante corregir la anemia antes del parto. Vamos a ver. Tamizaje para sincronización. Aquí están las semanas en que se debe realizar el CUS. El primero entre la semana 10 a 24 y el segundo entre la semana 34 a 36. CUS indirecto hacemos a todas las pacientes con VIH negativo, y en casos positivos hay que aplicar la gamma-globulina antiviral. Entonces les comentaba, se puede hacer en primero o segundo trimestre en ese espacio, y el segundo se hace en el tercer trimestre. El tamizaje para diabetes gestacional es lo que les comentaba, desde la primera consulta nosotros investigar factores de riesgo. Si nuestro paciente tiene factores de riesgo para diabetes gestacional, vamos a pedir la primera curva de tolerancia a glucosa, y si no tiene factores de riesgo, entonces nos esperamos hasta la 24 o 28 para pedir. Pero ahorita van a ver que casi todas tienen factores. ¿Para qué es importante? Precisamente para hacer intervenciones en el estilo de vida y nosotros evitar que llegue diabetes. Así, aquí están los factores de riesgo. ¿Quiénes tienen factores para destacar diabetes gestacional? Pacientes que tienen inactividad física, pacientes con familiares diabéticos de primer grado, pacientes latinoamericanos, pacientes con un recién nacido previo de más de 4 kilos, si ya tuvieron diabetes gestacional en gestación previa, pacientes con hipertensión, pacientes con hipertensión, con hipercolesterolemia, mujeres con antecedentes de ovario poliquístico, mujeres con hemoglobina sanguínea de 5.7%, si clínicamente presentan acantosis o datos de resistencia a la insulina, o cuando tienen enfermedad de historia de enfermedad cardiovascular. Entonces yo les pregunto a los pacientes que ven, ¿qué porcentaje tienen factores de riesgo? Todos los debes de ser latinoamericanos, vemos el diabético. Entonces, podemos iniciar sin problemas, se puede hacer la curva de tolerancia a glucosa y sin insistir estilo de vida. Eso es algo muy importante. ¿Ustedes recomiendan ejercicio en las embarazadas? ¿Sí pueden hacer o no pueden hacer? Sí pueden hacer. Obviamente bajo impacto, no se vayan al gimnasio, hacer pesas, ¿no? Pero pueden caminar, pueden trotar, pueden nadar, pueden aeróbics, pilates, yoga, bicicleta. Pueden bailar incluso. El baile es un ejercicio con la muy adecuado para ellos. Entonces siempre les digo que el embarazo no está peleado con el ejercicio. Tienen que moverse, tienen que hacer ejercicio. Y precisamente a las mujeres que hacen más ejercicio les va mejor en el parto, tienen mejor flexibilidad, mejor resistencia, mejor respiración y terminan con partos más autónomos que las que son inactivas. Este es el tamizaje para diabetes. Pasa de cosas. Generalmente se recomienda realizar la prueba de curva de tolerancia a glucosa con 75 gramos. En primer lugar, si la paciente tiene factores de riesgo, vamos a realizar la curva de tolerancia a la glucosa. Si está negativa, la vamos a repetir en la semana 24 a 28. Si la prueba está positiva, entonces se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Y aquí, si se repetimos 24 o 28, si ya no están en la
diagnóstico de diabetes gestacional. Pero acuérdense, también se puede hacer diagnóstico con una glucosa igual o mayor a 126 miligramos en ayuno, igual o mayor a 200 miligramos en pacientes al azar, o con una hemoglobina glucosilada arriba de 6.4%. Con eso hacemos diagnóstico de diabetes gestacional. Y miren, es mejor sobre diagnosticar, que a lo mejor les dio 6.5 y ya nada más por punto 1 lo vamos a diagnosticar. Sí. Ya es necesario que inicie medidas, ¿sabes? Modificar esta medida, el ejercicio, la fiesta, me ponen una que se escucha, se utiliza sin un problema, o ya en caso necesario de insulina, pero es mejor hacer sobrediagnóstico porque ya vimos, la mayoría de la población mujer tiene factores de riesgo, entonces mejor entregar los que les decía, un bebé sano, aunque nos estemos aguantando, a lo mejor se le echa ganas al ejercicio, a lo mejor se le echa ganas a la dieta, a lo mejor le da un control en un mes y ya sale mejor, ¿no? Ya cataloga como diabética gestacional. La que sigue. Para preeclampsia, bueno, esto lo hacemos más ya de la especialidad, pero es necesario que lo sepan. Desde el primer trimestre podemos hacer el trastorno de Doppler de las arterias uterinas. Asimismo, se puede completar, obviamente, con la historia clínica, los factores maternos que tenga la paciente, la presión arterial y los factores angiogénicos, que esos son estudios de sangre. Bueno, considerar para este aterrizaje la edad materna, el antecedente de preeclampsia o diabetes mellitus, si ya tiene una hipertensión crónica la paciente, si existe una enfermedad renal, si tiene trastornos autoinmunes, si tiene antecedentes para restricción de crecimiento, pérdida gestacional recurrente o un orto, como es la paciente que hablamos de el caso previo, o si es una gestación múltiple, que también son las pacientes que más desarrollan preeclampsia. La profilaxis para iniciar el tratamiento preventivo son 100 a 150 miligramos al día antes de la semana 16. Es bien importante que las pesquemos en el primer trimestre inicialmente o antes de la semana 16 para que empecemos el tratamiento con aspirina. Doctora, es que llegó a la semana 18 y apenas estamos viendo su Doppler alterado. ¿Ya no le puedo iniciar aspirina? Sí, inicia. O sea, es mejor algo porque vamos a hay que la siguiente. Ya casi termina. El mensaje para parto pretérito. Bueno, aquí es también pacientes con antecedentes de parto pretérito, muy probablemente van a tener otro parto pretérito. Entonces, iniciar mensaje de medición de longitud cervical en la semana 18 a 24. Acuérdense, el mínimo de longitud cervical de ST. ¿Quién sabe? ¿Cuál es el mínimo de una longitud cervical? 25. Entonces, por eso hay nos ponen los rangos de 24 milímetros. Entonces, si está mayor a 24 milímetros, control de rutina. No tiene un riesgo ahorita para el parto pretérito. Si tenemos una longitud de 21 a 24, hay que citar las órdenes necesarias. Y si ya es una longitud de menos de 20 milímetros, iniciar el tratamiento con progesterona, 200 miligramos cada 24 horas hasta la semana 36. Cuando ya hay antecedente de parto, ahí lo expliqué como si fuera una paciente sin antecedente de parto pretérito. Pero si ya tiene antecedente de parto pretérito, iniciamos las mediciones. Si el parto pretérito fue entre la semana 16 por 34, se hace el control de la longitud cervical cada semana, cada 2 semanas hasta la semana 24, y también como prevención iniciar la progesterona. Si la longitud cervical continúa siendo mayor a 25, nos llevamos la progesterona hasta la 36, pero si disminuye, en ellas sí tenemos que considerar un cerclaje cervical o actualmente también está en boga el uso de pesajes. Aunque les digo que todas las medidas que se tienen para el parto pretérito, tanto la progesterona, el cerclaje cervical, el uso de pesaje, hasta ahorita ninguna de las tres tiene un peso tan fuerte como para decir esta es la mejor. O sea, incluso hay técnicas combinadas, hay quien se lleva cerclaje con progesterona, hay quien se lleva pesaje con progesterona. Entonces, todavía no está bien determinado qué es lo mejor para el parto pretérito, pero lo que sí les puedo decir es que
evitemos infecciones, evitemos esfuerzos, evitemos incluso relaciones de afiliados. Eso sí es bien importante que estemos educando a las pacientes para evitar el acortamiento de los ejes. ¿No sé? Este es para las anomalías cromosómicas cuando hacemos un tamizaje por ultrasonido, que bueno, a ustedes no les toca tanto, ustedes nada más realizar el trazado de estructura del primer trimestre, segundo trimestre, y pues a nosotros nos toca resolver, ¿verdad? Pero aquí vienen los parámetros que se evalúan en el ultrasonido. Al siguiente. El tamizaje para VIH. Este también nos toca hacer la pesquisa, hacer los estudios, pero prácticamente cuando tenemos un positivo, pues tiene que estar en el seguimiento de infectología. Tenemos a todas hacer su... Esto sí lo hacen de rutina, ¿verdad? A todas el laboratorio. Acá viene que si es grupo de riesgo, que no, cuando se permite, etc. Aquí para la bacteriología asintomática, acuérdense que muchas pacientes tienen infección aunque no tengan síntomas, entonces hacer los cultivos urinarios, no descartarlos. Cuando tenemos un reporte de valoración de unidades formadas de colonia, de colonias, indica el tratamiento, porque el 40% de bacterias asintomáticas pueden evolucionar a pielonefritis. Lo que les decía anteriormente, también el embarazo es una oportunidad para hacer los tamizajes de displasia y de pH en mujeres, sobre todo en adolescentes. Sí se puede, no porque esté embarazada, no se le va a tomar por particular, sí se puede. Para los grupos del grupo B son embarazadas también con factores de riesgo y sobre todo hacerlo antes del parto, porque el estreptococo con qué se asocia. Algo muy común que pasa en las embarazadas cercanas a término. Sí, es muy común que se asocie con ruptura prematura en las embarazadas. Entonces ahí estamos teniendo productos a las 32, a las 34, con ruptura, que tiene que resolver el embarazo, que puede reducir. Eso también, o sea, a lo mejor faltaría después también una plática de pediatría, porque ahí nos ayudamos nosotros con pacientes complicadas y ellos con bebés prematuros, los niños llegan todos los días sin espacios. Gracias. Bueno, esto ya involucra todas las medidas de salud, ¿no? Todo lo que debemos educar al paciente, desde que, por ejemplo, doctor, es que me duele la espalda, se me adormecen las piernas, hago alguna actividad al aire. Acuérdense que muchos de los síntomas van a ser esperados en la embarazada y también depende del trimestre. Tenemos que orientarlas, porque si no, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero en gineco es muy común las llamadas, por cualquier cosita que a ella les asusta y les asusta, desde un flujito, un piquetito, un dolorcito. Hay que precisamente educarlas para el ejercicio, hacerles ver que eviten las sustancias nocivas. Ahora, yo me pregunto, los pacientes, ustedes recomiendan tintes, acrílico en las uñas, todo lo que se hace estético, belleza. Que les dicen, doctor, puedo tener el cabello y tengo la piel. ¿No? Así de plano. Pero llega. Sí, o sea, se asustan mucho porque también hay muchos mitos, hay ideas, todo. Sí lo pueden hacer, pero todo lo que tenga que ver con toxina, bueno, solventes y todo esto, después del primer trimestre. E incluso hay pacientes que se dedican a estética, que pues no pueden hacer su trabajo, están embarazadas y siguen trabajando, lo siguen haciendo, pero uso de cubrebocas también. Entonces, todas estas medidas es ya nada más para educación en la salud de la embarazada. Antes de pasar a la bueno, todo esto pregunta que si es normal las náuseas, el vómito, el reflujo, que salieron un roble, la insuficiencia vascular, cuando tiene flujito, cuando tiene dolor de la cadera, espalda, etc.
Bueno, antes de pasar a la siguiente, ¿quién sabe el esquema de vacunación que debe llevar la embarazada? Debe llevar influenza, ¿Influenza? COVID, TDPA y TDPA. Bueno, exactamente, son las 3 vacunas que debe cumplir embarazada. Entonces también me preguntan mucho, ¿en qué momento me lo voy a poner? La influenza es en época invernal, no se trata de ninguna otra. La de COVID, igual como después de, tengo entendido que después de la semana, no TDPA es después de la semana 20, y COVID puede ser en cualquier, en la primera consulta de referencia. Sí, lo saben. Así. Es que me parece que la que sigue también es que me ahí está. Las 3 vacunas que debe recibir la embarazada deben cumplir con este esquema. Entonces, yo creo que ustedes llevan más medicina preventiva que nosotros, porque luego también estamos ahí confundidos, dudando de en qué momento se va a poner la vacuna. Pero sí, sin ningún problema, pueden aplicar estos 3. A veces fíjense que temen mucho la COVID, porque todo lo que hubo de mitos en la pandemia, todo lo que se hablaba, que se caían chicos, se puede sin ningún problema. No es obligatorio, si la ven muy asustada, si la ven muy estresada, si le va a causar más estrés y va a tener parto preterno, pues mejor no vamos a hacer que después le vaya a pasar por culpa de la vacuna. Pero si no tiene resistencia, aplicarlas obligatoriamente en estación de invernal, de influenza y para todas TDPA. Así. El aumento de peso esperado en los pacientes, no en todas va a ser, no para todas va a ser el promedio, puede ser de 9 a 11 kilos, esto no va a ser. Pero hay pacientes que empiezan ya con sobrepeso, hay pacientes que empiezan con obesidad, entonces más o menos tenemos ese promedio de ganancia de peso durante el embarazo. Los hematínicos que recomendamos, ácido fólico, calcio, hierro, esto también ustedes ya lo tienen, lo manejan al derecho. Lo que decíamos del ejercicio, pueden hacer su problema, ejercicio atómico, intensidad moderada, desde el primer trimestre, y esto les va a evitar muchos problemas, muchos dolores y muchas complicaciones. Las indicaciones, contraindicaciones, absolutas para realizar ejercicio, contraindicaciones relativas, pues obviamente también lo vamos a poner a todas horas, si tienen enfermedad pulmonar restrictiva, competencia cervical, placenta previa, no la vamos a poner ese ejercicio. Anemia severa, una indicación relativa, por ejemplo, bronquitis crónica, ciclocardia, fumadora, hipotiroidismo, todas esas. La siguiente. Obviamente suspender el trabajo, puesto que está asociada a óbito, a defectos cardíacos, muchas malformaciones por cada vez. Evitar el alcohol, que puede desencadenar sustitución adaptativa o muerte. Que bueno, una copita, una cerveza, un brindis, tampoco se le vamos a que nos acostumbren. Y bueno, esto es lo positivo, pero espero no les aburrido. Las conclusiones. Entonces, bien importante saber identificar factores de riesgo que nos complican un embarazo. Realizar tamizajes para la revisión médica oportuna. Ya vimos en qué semanas y qué tamizajes. Tener un impacto positivo en la disminución de la mortalidad y morbilidad materna y perinatal. No nos olvidemos de lo que es. Y concientizar a las pacientes que el control de la mortalidad inicia desde una consulta preconcepción. ¿Saben? Entonces, perdón, usted ya llegó complicado, luego la embarazaste o la antes a pedir el consejo. Y bueno, realizar una adecuada consejería para la educación de la salud de la paciente embarazada y que nos va a evitar muchas complicaciones a todos. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la excelente ponencia, un fuerte aplauso nuevamente para la doctora.
aplauso para despedir a la Gracias.